Bueno, imaginemos por un momento un quirófano moderno. Es literalmente la imagen misma de la esterilidad, del control absoluto, de la precisión, ¿verdad? Superficies brillantes, aire ultrafiltrado, protocolos súper estrictos, pero ¿y si resulta que flotando en ese mismo ambiente hay un peligro oculto? Uno que el personal médico respira día tras día. Pues bien, vamos a adentrarnos de lleno en esto. En este análisis vamos a investigar un subproducto súper común de la cirugía moderna, uno que la verdad ha sido ignorado por mucho tiempo, pero que tiene unas implicaciones de salud impresionantes para los que dedican su vida a salvar a otros. Empecemos. Y para entender rapidísimo de qué nivel de gravedad estamos hablando, tenemos que ver esta cita. Los investigadores han descrito esta amenaza como tan mutagénico como el humo pasivo del cigarrillo. O sea, pensemos en eso un segundo. Llevamos años de campañas de salud pública que nos han enseñado lo malísimo que es el humo de segunda mano. Y sin embargo, en un entorno que está hecho literalmente para curar, el personal se enfrenta a algo que rivaliza con esos mismos peligros. Es una locura. Así que, para desglosar esto, nos vamos a basar directamente en esta publicación. Es una revisión sistemática bastante exhaustiva del año 2023, publicada en Health Sciences Review. El objetivo de esta investigación era clarísimo. Querían medir el riesgo laboral real para el personal de quirófano. Básicamente dejar de lado los rumores y ver los datos duros sobre qué es exactamente lo que están inhalando. Entonces, lo primero es definir de qué estamos hablando. Hablamos del humo quirúrgico, o HQ. Hoy en día los cirujanos usan herramientas increíbles, cosas como electrocauterios, láseres, bisturís ultrasónicos, que usan energía para cortar tejido y detener el sangrado. Pero claro, cuando estos aparatos vaporizan el tejido a temperaturas altísimas, se crea un penacho de humo. Es algo súper rutinario, pasa en casi cualquier cirugía. Pero la pregunta del millón es, ¿de qué está hecho ese humo? Y bueno, como ilustra este proceso de selección, los investigadores no tomaron atajos. Empezaron filtrando más de 3.000 registros, imagínense, hasta quedarse meticulosamente con 28 estudios súper relevantes. Estos son los estudios que realmente se meten a ver el tamaño de las partículas, los químicos y los riesgos biológicos de este humo quirúrgico. Pasamos a la primera sección, descifrando el penacho quirúrgico. Porque claro, la gran incógnita de toda esta investigación es ¿qué viaja exactamente en estas partículas tan microscópicas? Cuando el tejido humano se vaporiza, pues no desaparece por arte de magia, se transforma en gases y partículas. Y ojo, porque el tamaño de estas partículas es lo que determina hasta qué parte del cuerpo humano pueden llegar cuando se inhalan. 0.1 micrómetros. Así de diminutas pueden llegar a ser las partículas. Para ponerlo en perspectiva, son tan increíblemente pequeñas que se saltan por completo las defensas naturales de nuestra nariz y garganta. No se quedan ahí atoradas. Tienen vía libre para llegar directo a los alvéolos, que son esos saquitos de aire en lo más profundo de nuestros pulmones, y ahí es donde pueden causar irritación y daños serios a largo plazo. Y el tipo de cirugía tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, en cosas como una nefrectomía o un reemplazo de cadera, donde se usa muchísimo el electrocauterio, las partículas tienen un diámetro de apenas 9 nanómetros. 9 nanómetros. Es un tamaño casi incomprensible, la verdad. Es como si la física las hubiera diseñado específicamente para colarse hasta el fondo de los pulmones. En otras cirugías vemos partículas un poco más grandes, de 70 u 80 nanómetros, pero siguen siendo ultrafinas. Lo que nos lleva a la sección 2, sustancias químicas y riesgos de cáncer. Esta lista es para no creerse. No estamos hablando de sustancias inofensivas. Hablamos de gases tóxicos y carcinógenos comprobados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Tenemos benceno, que sabemos que está ligado a la leucemia con exposiciones largas. Formaldehído, que puede causar edema pulmonar. Todo este cóctel químico se queda flotando en el aire del quirófano justo después de que un instrumento quema el tejido. Ahora, para ser objetivos, muchos de los compuestos que midieron estaban por debajo de los límites de riesgo, pero el problema es que compuestos muy peligrosos, como el formaldehído y el furfurural, excedían por completo los límites del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, el NIOSH, y lo peor del caso es que los niveles de formaldehído seguían pasándose de la raya incluso después de que el aire pasara por los filtros convencionales del quirófano. Y cuando se intenta poner en números este riesgo de cáncer a lo largo de una vida de 70 años, salen datos como este. En el caso de exposición durante mastectomías, el riesgo para el tecnólogo en anestesia es más del doble que el del propio cirujano.
¿Por qué pasa esto? Bueno, el cirujano está más cerca de la fuente del humo, sí, pero el personal de anestesia enfrenta turnos seguidos larguísimos dentro del quirófano cerrado. Su exposición acumulada simplemente se va por las nubes. Vamos a la sección 3, la amenaza de infección viral, porque no solo hay químicos flotando ahí. Esta estadística es bastante fuerte, 56.67%, más de la mitad. Esa es la proporción de muestras de humo quirúrgico en un estudio específico donde encontraron evidencia de ADN del virus del papiloma humano, el famoso VPH. Resulta que cuando aplicas energía térmica a un tejido infectado, las partículas virales no siempre se destruyen, pueden ser lanzadas al aire y seguir siendo viables. Y no fue solo un estudio, encontraron una gran variedad de patógenos, como varios subtipos de VPH, incluyendo los de alto riesgo. Pero esperen, porque no son solo virus. En un estudio, literalmente cultivaron bacterias vivas sacadas directo del humo de un procedimiento de rejuvenecimiento con láser. Crecieron bacterias como Staphylococcus, Corynebacterium y Neisseria. O sea, el humo no solo es tóxico, también es un medio de transporte para infecciones. Ahora, una cosa es encontrar ADN flotando y otra es probar que infecta a la gente, ¿cierto? Pues increíblemente confirmaron que el personal del quirófano físicamente adquirió VPH en sus células epiteliales nasales después de las cirugías, en un porcentaje entre el 1.5 y el 6.45%. La buena noticia aquí es que el seguimiento demostró que el sistema inmunológico lo terminó eliminando después de unos meses, pero el simple hecho de que se transmita a través del humo es innegable. Y claro, esto nos lleva directo al tema que definió nuestra época reciente, el COVID-19. La revisión señala que el SARS-CoV-2 puede permanecer vivo y ser infeccioso en un aerosol hasta por 90 minutos. Si juntamos esto con lo que acabamos de ver de la transmisión del VPH, pues existe un riesgo teórico bastante válido de contagiarse de COVID al inhalar humo quirúrgico en cirugías que generen este tipo de aerosoles. Pasamos a la sección 4. Cirugía laparoscópica versus abierta. A ver si alguna se salva. El contraste aquí es súper interesante. En una cirugía abierta tradicional, el equipo está respirando humo de forma continua. Los recuentos generales de material particulado son mucho más altos. En la cirugía laparoscópica, el humo se queda contenido adentro del paciente, lo cual suena bien, hasta que abren las válvulas del trocar para liberar el gas. Ahí se da el famoso efecto chimenea. Una ráfaga de humo concentrado directo a la cara del equipo, alcanzando niveles francamente peligrosos de un solo golpe. Así que, en resumen, no hay escapatoria sin usar precauciones. Los estudios son clarísimos en que ambos métodos exponen al personal a una calidad del aire que rompe cualquier estándar de seguridad. Los niveles oscilan desde insalubre hasta literalmente peligroso. Entonces, llegamos a la sección 5, protegiendo al personal del quirófano. La buena noticia dentro de todo esto es que sabemos perfectamente cómo prevenirlo. Hay 3 pasos vitales. 1. Usar sistemas de ventilación de extracción local para capturar el humo en la fuente antes de que se disperse. 2. Ponerse equipo de protección adecuado como las mascarillas N95, porque ya vimos lo pequeñitas que son estas partículas. Y 3. Vaciar el gas por completo usando sistemas cerrados al terminar un procedimiento laparoscópico para evitar esa ráfaga a la cara. Pero la realidad es otra. A pesar de que existen regulaciones claras para controlar sustancias peligrosas, muchísimos quirófanos operan sin usar estos sistemas de extracción. ¿La razón? Inconvenientes prácticos. Resulta que los equipos de extracción hacen ruido, pueden ser estorbosos o incomodan ergonómicamente al cirujano durante procedimientos delicados. Básicamente, a veces la comodidad inmediata le gana a la seguridad invisible a largo plazo. Lo que nos deja con esta reflexión final. Ya vimos la ciencia dura, medimos los carcinógenos y comprobamos que hasta los virus viajan en ese humo. La evidencia empírica detallada aquí es innegable. Pero la gran pregunta que queda en el aire es, ¿serán suficientes estos hallazgos para forzar de una vez por todas un cambio permanente e innegociable en los estándares de seguridad de nuestros quirófanos? Es un tema absolutamente crítico y sin duda vale la pena seguir de cerca.